El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Bienvenidos entonces, ya en este día donde seguramente el Señor nos va a sorprender nuevamente con su palabra, pero nosotros también queremos dedicarle nuestro corazón a Él. Y gracias porque puntualmente ustedes se conectaron, y lo que vamos a hacer entonces a partir de este momento va a ser orar al Señor, pedirle que esté con nosotros, trabajando en nuestro corazón, y que nos estemos preparando para escuchar su palabra en esta noche. Así que hoy, como es el Día de los Jóvenes, se ha escogido entre los líderes de jóvenes a la persona que va a estar a cargo de la oración de apertura. Gracias por cedernos este espacio, queridos jóvenes, y así que le voy a invitar a Silvita para que nos pueda dirigir en la oración de apertura, y luego que ella misma se encargue de pasar al pastor Emanuel. Okay. Bueno, vamos a orar entonces para dar el comienzo a esta reunión. Papito, te damos gracias, Señor, gracias por poder permitirnos, Señor, estar una vez más, Señor, juntos a través de este medio, papá. Pedimos que vos prepares nuestros corazones, Señor, que nosotros, Señor Jesús, no sea un día más, Señor, sino que nuestros corazones estén preparados para recibir tu palabra y que realmente pueda dar en nosotros fruto, Señor, y que tu palabra arda en nosotros, Señor, para que realmente, Señor, podamos ponerla en práctica, Señor, obedecerla, Señor, y poderla llevar a cabo, papito. Gracias, Señor, por eso bendecimos, Señor, nuestros oídos, Señor, nuestros corazones, para que realmente podamos aprender todo lo que vos tenés para nosotros y que te podamos adorar, Señor, en este tiempo también, a través de recibir tu palabra. Damos gracias, Señor, y bendecimos la vida de cada uno. Bendecimos el mensaje, Señor, que sea inspirado por vos, Señor Jesús, que sea tu presencia, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. 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 Sí, Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Muy bien, Vamos, Pastor vamos. Emanuel, entonces ahí lo dejamos con todo y vamos a disfrutar de la palabra, de lo que el Señor ha puesto en el corazón. Silvita. Gracias, Silvita, por esa oración. Así que, Pastor Emanuel, por favor. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Silvia, gracias a todos los que están conectados en esta noche. Bueno, contentos de que vamos avanzando día a día en la Semana Santa, y llegando ya a los últimos días al acontecimiento final, al epítome de la Semana Santa, al punto más álgido que le toca el domingo, ¿no? Pero tenemos algo más para conversar en el día de hoy, viernes, ese día que está entre los 2 días de reposo que hemos venido hablando, y donde por ahí alguien dice, bueno, no debió haber pasado mucha cosa ese día, pero bueno, algo vamos a encontrar para compartir con ustedes. Lo que vamos a estar conversando es, un poquito vamos a enganchar con lo que estuvimos hablando el miércoles, del Día de la Resurrección, porque para poder hacer un enganche en la lógica del relato de todo, ¿no? Lo que sabemos, por lo que nos contó el apóstol el miércoles, es que Jesucristo fue crucificado el día previo del inicio formal de la Pascua, el día previo al primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es un día feriado, es un día de gran solemnidad, y por lo tanto, ustedes saben que la jornada judía se dividía en 12 horas con la luz del sol, empezando a lo que sería las 6 de la mañana, se iban contando las horas desde las 6 de la mañana, la hora primera, la hora segunda, la hora tercera eran las 9, la hora sexta era el mediodía, la hora novena, cuando murió Jesús, eran las 3 de la tarde, y la hora undécima, la hora 12, era las 6 de la tarde. A partir de ese día se acababa el día, de esa hora se acababa el día y comenzaba un día más. O sea, en el atardecer, cuando empezaba la noche, para el judío era el día siguiente. Entonces el miércoles a las 6 de la tarde ya empezaba el jueves. O sea que antes de que fuera la hora número 12, la hora doceava, antes de que fueran las 6 de la tarde, los judíos tenían apuro por bajar el cuerpo del maestro de la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ellos no les podía ocurrir que les agarrara a las 6 de la tarde del miércoles y que estuvieran todavía haciendo algún trabajo, como puede ser bajar el cuerpo, llevarlo a la sepultura, etc. No les podía agarrar el miércoles a las 6 de la tarde, porque el jueves ya no se podía hacer nada, ¿no? Y el jueves empezaba el miércoles a las 6:01, ¿verdad? Ahí ya empezaba el jueves. Entonces, los discípulos tenían que poder hacer todo antes de esa hora. Habían 2 razones por la cual el cuerpo no podía quedar
colgado en la cruz. La primera es la que les acabo de decir porque se venía el jueves y había que sacarlo. Pero además también nosotros tenemos en Deuteronomio capítulo 21 una ordenanza que Dios deja para la ley judía de que no se podían dejar cuerpos que pasen toda la noche colgados en un madero, porque eso traía maldición al pueblo, a la tierra, ¿sí? Entonces, pero en condiciones normales ellos podrían bajar un cuerpo y que les venga a las 6 de la tarde y que empiece el otro día, mientras el otro día no fuese día de reposo, no había mayor problema. Lo importante es que el cuerpo no pasara toda la noche colgado. Pero en este caso en especial tenían el apuro, la premura de poder bajar el cuerpo del Señor porque el día siguiente empezaba el Pesaj, ¿sí? Entonces, ustedes saben que un señor llamado José de Arimatea, integrante del Sanedrín, persona de mucha riqueza, se las ingenia, debido a su posición social, no le era muy difícil tampoco, se las ingenia para llegar a Pilatos y pedirle que le permitiera bajar el cuerpo de Jesús. A lo cual la Biblia nos dice que se sorprende Pilato, porque ¿cómo era posible que ya estuviesen muertos? Dicen los que saben que los cuerpos podían pasar de la cruz 2 o 3 días agonizando. Entonces, el hecho de que Jesús ya estuviera muerto causó sorpresa en Pilato. De hecho, antes de que José de Arimatea fuese a pedir el cuerpo de Jesús, los judíos, los líderes judíos, fueron a pedirles a Pilato que le quebrara las piernas a los que estaban crucificados para que no pasaran toda la noche hasta el día siguiente así arriba en la cruz, porque era habitual que pudieran pasar 2 o 3 días agonizando tranquilamente. Ustedes recuerden que la crucifixión era el método en que los romanos aplicaban la pena de muerte a todos los reos en todo el imperio, ¿verdad? O sea que se sabe por evidencias de todo el imperio romano que eso era así, podían estar 2 o 3 días en la cruz colgados. En Israel, especialmente en Judea, trataban de que no pasara la noche por el tema de la ley judía. Entonces los judíos van y piden que le quiebren la pierna y que lo bajen, así no quedan colgados toda la noche. Y cuando resulta que van a quebrar las piernas a Jesús, como ya explicó el pastor el miércoles, ningún hueso suyo fue quebrado, se sorprenden de que ya estaba muerto. Y hay 2 formas de entender por qué será que Jesús ya estaba muerto. Una es decir, bueno, lo torturaron tanto que se murió, ¿no? Y no había chance de que quedara mucho tiempo más vivo. Puede ser una razón bastante razonable. A mí me gusta quedarme con la idea de que Jesucristo dijo que a él nadie le iba a quitar la vida, que él la iba a entregar voluntariamente, que él tiene poder para darla y para recuperarla. Entonces yo soy de los que creen que Jesús murió cuando él quiso morir. Llegó la hora en que tenía que expirar y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¡pum! Y se acabó. Entonces eso sorprendió a todo el mundo. ¿Ya tan pronto murió? Sí, murió porque murió cuando él decidió que tenía que morir con un fin específico, ¿sí? Pero ¿por qué les doy todo este preámbulo? Porque lo que va a pasar hoy, viernes, tiene mucho que ver con la forma en que sacaron a Jesús de la cruz y lo sepultaron. La Biblia cuenta que lo bajan de la cruz muy apurados, con mucha premura. Viene el famoso discípulo Nicodemo, que era integrante del Sanedrín, y dice la Biblia que trae especias aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús y ponerlo en la tumba, ¿sí? Pero se convierte en esto en una preparación funeraria un poco improvisada, porque nosotros sabemos que los cuerpos se fajaban, ¿sí? Si ustedes se acuerdan que Lázaro resucitó, porque el Señor lo revivió y le dice: desátenlo para que pueda caminar. Así que el tipo estaba totalmente fajado, no podía moverse. Esa era la forma en que se sepultaban los cuerpos. Y acá la Biblia nos dice que en realidad José de Arimatea tomó una sábana y lo envolvió en una sábana con la especia aromática, es decir, una envoltura, provisoria, ¿sí? de apuro, para poder llevarlo hacia lo que en definitiva era la propia tumba de José de Arimatea, que nuevamente tenemos una tumba sin usar, como era el burrito donde el Señor Jesús fue llevado, una tumba sin usar, específica para fines sagrados, una tumba que cumple la profecía de Isaías 51, que dice que el Señor su sepultura iba a ser contada entre los ricos, ¿sí? Y una tumba donde no había absolutamente más nadie. La Biblia dice que pusieron el cuerpo del Señor Jesús, que las mujeres vieron dónde lo estaban poniendo, lo cual es signo de que entraron a fijarse, porque las tumbas solían tener varios lugares para poner varios cuerpos, y se fijaron que no había nadie y que solamente estaba el cuerpo del Señor. Y eso es una garantía, es una de las garantías de la resurrección. Digamos, el único cuerpo que podía salir de ahí era el del Señor, ningún otro, porque era el único cuerpo que estaba allí
depositado. Los judíos no acostumbraban a embalsamar los cuerpos para que perduraran sin descomponerse muchos años, como solían hacer los egipcios cuando momificaban. Por ejemplo, los judíos solamente embalsamaban el cuerpo con el fin de, o sea, le ponían especias aromáticas con el fin de cubrir el olor de la descomposición del cuerpo y de rendirle un tributo a la persona que están recordando, nada más, ¿verdad? Pero el tema es que, bueno, eso nos lleva al día de hoy, porque en el día de hoy las mujeres se dedicaron a comprar y preparar especias aromáticas para concretar ese embalsamamiento que quedó a la mitad, que quedó a medias, que quedó, digamos, sin terminar por el apuro que tuvieron el día en que el Señor Jesús fue crucificado. Hay un detalle bien interesante en toda la historia de la crucifixión, que tiene que ver con que pusieron guardias en la puerta para custodiar que los discípulos no se fueran a robar el cuerpo para simular la resurrección. ¿Por qué digo que es un detalle interesante? Porque los enemigos del Señor, los fariseos, ¿sí?, no se habían olvidado que el Señor había prometido resucitar, lo tenían muy presente, tan presente lo tenían que mandaron una guardia a custodiar la tumba. Los que se habían olvidado o los que les costó mucho creer que el Señor iba a resucitar eran los propios discípulos, y eso lo vamos a ver ahora a continuación. Los voy a invitar a leer un par de versículos para darle contexto a la historia. Dice Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir, ¿verdad? Esto es lo que ocurre en el día viernes. En el día viernes las mujeres se prepararon para comprar y para tener las especias aromáticas para ir a ungir. Y Lucas nos complementa con un poco más de información. Dice así: José de Arimatea fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Este es el día de reposo anual, el de la fiesta de Pesaj. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Este día de reposo sí es el día sábado, ¿sí? Entonces, son los textos que nos dan contexto de lo que estamos hablando en el día de hoy, de lo que pasó el día viernes. Entonces ustedes imagínense un día viernes donde las mujeres se prepararon para que ni bien pudiesen concretar el embalsamamiento del cuerpo del maestro. Yo no sé si la palabra embalsamamiento es correcta, pero la vamos a usar sin vergüenza ninguna. Lo fundamental de entender en este día es que tanto las mujeres como los discípulos estaban esperando encontrarse con el cuerpo muerto de Jesucristo cuando pudieran ir a verlo. Porque si tanto los discípulos como las mujeres estuviesen firmes en la fe, en la creencia de que el Maestro iba a levantarse de los muertos, como él mismo prometió que lo iba a hacer, entonces no hubiera habido necesidad alguna de prepararse durante todo un día para conseguir especias aromáticas, comprarlas y dejar todo pronto para después ir al otro día a intentar embalsamar el cuerpo del Señor, porque era de esperar que cuando fueran el Señor ya no estuviese. ¿Por qué? Porque estamos convencidos, estamos seguros de que allí no va a haber cuerpo cuando vayamos, porque el Maestro prometió que iba a resucitar. Pero sin duda que la tensión del momento, el dolor que atravesaron, todo lo que el Maestro sufrió y lo que ellos fueron testigos, todo lo que ellos vieron, seguramente opacó la fe de los discípulos y no les permitió creer o esperanzarse de que de esos restos que quedaron ahí colgados en la cruz pudiera sobrevivir una persona. Claro, naturalmente ellos no habían comprendido que la resurrección implicaba también un cambio corporal del Maestro, que no es que iba a resucitar con ese mismo cuerpo así, todo lleno de destrozos como tenía, bueno, y no sé. No sé qué ideas se hicieron, pero la idea que se hicieron no era la correcta. Y tenemos varias cosas para recordar acá, de cosas que ya hemos estudiado. Por ejemplo, ustedes acordarán que cuando estudiamos acerca de la fe, dijimos que una buena definición para la fe es: me mantengo firme esperando, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, esa certeza
Es la que me da a mí la capacidad de mantenerme firme mientras espero, la certeza de lo que se espera. Entonces, la fe es me mantengo firme esperando que ocurra algo, esperando que ocurra lo que el Maestro me prometió. Jesucristo varias veces había anunciado que iba a padecer y varias veces había anunciado que iba a resucitar. De hecho, 4 meses antes de la resurrección propia de Jesús, él mismo resucitó a Lázaro, cuando Lázaro ya tenía 4 días de muerto, ¿sí? Y eso lo hizo, yo pienso que lo hizo a propósito, para que los discípulos vieran que si era capaz de levantar un muerto de 4 días, iba a levantar un muerto de 3, que era el mismo. Cuando todos ya estaban suponiendo, incluso le dijeron al Maestro, hiede ya, es decir, ya tienen 4 días, ya están en descomposición, ya no da ni para abrir la puerta de la tumba, y sin embargo, el Maestro levanta a Lázaro de los muertos 4 meses antes de que él tuviese que pasar exactamente por la misma circunstancia, como para reforzar la fe de los discípulos que nunca habían visto una resurrección de un muerto de 4 días. Habían visto, como compartió nuestro pastor hace pocos domingos atrás, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, habían visto la resurrección de la hija de Lázaro, pero eran todos, los cuerpitos estaban frescos ahí, si me permiten decírselo de esa forma, y acababan de morir. Entonces, esas eran resurrecciones, pero esta resurrección de Lázaro era mucho más profunda, mucho más fuerte, y lo hizo, yo pienso, entre otras cosas, quizás para fortalecer esa fe de los discípulos. Pero un par de días antes de morir, como ya lo estuvimos viendo el día lunes, el Señor secó una higuera, con solamente decirle, nadie más coma fruto de ti. Y habíamos comentado el día lunes que al día siguiente, cuando los discípulos se sorprenden porque la higuera se convirtió en un palo seco de la noche a la mañana, solo por las palabras que Jesús dijo, Jesús le dijo, tengan fe en Dios, porque la fe puede hacer esto como puede mover una montaña. Y yo ya hablé con ustedes esto el lunes, no vamos a invertir mucho tiempo acá, pero era el mensaje claro que el Señor les estaba dando a 2 días de morir, de que la fe puesta en Dios es capaz de creer que puede ocurrir el milagro más impresionante que se pueda necesitar, desde la tontería de secar una higuera, si me lo permiten decir de esa forma, hasta la ridiculez de mover una montaña, e incluso el resucitar de un cuerpo que ustedes van a ver en un par de días despedazado en un madero. La fe puede hacer eso. Tienen que creer solamente en Dios y no tienen que dudar. O sea que el Maestro les fue fortaleciendo la fe a los discípulos cada vez que tuvo oportunidad y cada vez con demostraciones más grandes de su poder, como para que ellos no perdieran confianza en la esperanza de la resurrección. Sin embargo, lo que nosotros vimos es que con los discípulos aconteció esto que el apóstol Pablo nos enseña que no debe acontecer. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Y yo lo puse en otras versiones porque dan mucha mejor explicación de lo que está diciendo Pablo. Dice, versión traducción en lenguaje actual, pero aunque no lo podemos ver, confiamos en él. Y traducción en Biblia La Palabra, dice, caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos, ¿sí? Es decir, nuestra vida como hijos del Señor tiene que estar guiada en primer lugar por lo que el Señor dice y luego quizá por lo que las evidencias nos muestran. Nuestro problema es que nosotros estamos como programados o acostumbrados a funcionar al revés. Primero, todas las evidencias que hay a nuestro alrededor nos hablan y nos dicen cómo es la realidad. Y nosotros la aceptamos de esa manera. Y después vemos a ver qué es lo que dice la fe, pero ya está contaminada con la realidad. Entonces, la realidad les hablaba a los discípulos y les decía que era imposible que de eso que quedó ahí colgado pudiese revivir una persona. ¿Sí? Eso era lo que la realidad le decía a los discípulos. Los discípulos se dejaron, digámoslo, contaminar por esa realidad. Es decir, eso se convirtió en su única realidad. Entonces, la fe no pudo actuar en el caso de los discípulos, porque no había lugar para la fe, porque el 100% de la realidad estaba ya cooptada por la idea de lo que ellos habían visto con la vista. Entonces, esto es bien interesante, porque en nuestra vida siempre esto es igual. Siempre estamos rodeados de circunstancias que cuando las vemos, son circunstancias negativas, son diagnósticos médicos complicados, son una deuda
vencida, un desalojo que ya se viene, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad nos muestra una familia destrozada, un hijo totalmente perdido por las drogas, etcétera, etcétera. La realidad nos muestra siempre una realidad que es tétrica, y si nosotros permitimos que las evidencias que nos trae la vista conformen la realidad nuestra, nos armen el escenario, solamente con eso, nos va a ser muy difícil creer por un milagro. Nos va a ser muy difícil ejercer la fe. Por eso el apóstol Pablo insiste y dice, nosotros andamos por fe. O sea, en primer lugar, a nosotros nos guía la palabra del Señor. Después, quizás en un segundo plano, vemos las evidencias que hay alrededor, pero lo que guía a nosotros es la fe. Entonces, las mujeres hicieron planes muy detallados y muy esforzados, pero todos en vano. Gastaron plata al santo botón, ¿sí? Gastaron plata al santo botón comprando las especias, si me permiten decirlo así, en vano, porque no estaban mirando con los ojos de la fe. Una pena, digamos, para las mujeres, porque todo ese gran esfuerzo que hicieron, compraron las especias, las prepararon, se prepararon ellas para ir y hacer ese trabajo bien hecho, seguramente lo hicieron con una enorme responsabilidad, con esmero, lo hicieron con mucho amor por los restos del maestro, se levantaron bien temprano, dice la Biblia, cuando aún era oscuro. Es decir, eran mujeres que eran muy responsables, que no eran dejadas, no había desidia, había proactividad. Entonces ustedes piensen en todo ese esfuerzo tremendo aplicado a la nada, porque al final no hizo falta. ¿Por qué? Porque se preocuparon por una realidad que le mostraban sus ojos, y la realidad ni siquiera era como le mostraban sus ojos. ¿Entienden eso? Es decir, porque los ojos le mostraban a Marta, a María, a Salomé, a las mujeres que estaban en la comunidad de Jesús, la realidad les mostraba que el cuerpo estaba allí para terminar de ser embalsamado, ¿sí? Y ellas se preocuparon por eso, pero en realidad ni siquiera la realidad era como ellas estaban viendo, porque cuando ellas se van a dirigir a la tumba, no voy a hacer spoiler alerta acá, pero no voy a hacer spoiler de lo que va a decir el pastor el domingo, pero cuando estaban yendo ya a la tumba el domingo, ya el cuerpo ni estaba, ¿no? Jesús ya estaba levantado hace rato, había madrugado. Entonces, de veras muchas veces nos pasa que nosotros nos hacemos una idea de la realidad, de acuerdo a lo que vemos, y nos esforzamos por resolverla, pero en realidad la realidad es otra, porque está actuando la fe, porque el Señor está actuando, porque los planes del Señor están actuando. Y esto es bien importante, nosotros no nos damos cuenta muchas veces que Dios está actuando y nosotros no lo vemos. Entonces, como no lo vemos, no actuamos de acuerdo a lo que no vemos, actuamos de acuerdo a lo que sí vemos. Y al final nos damos cuenta que nos angustiamos al santo botón, nos esforzamos al santo botón, ¿sí? Pasamos noches sin dormir al santo botón en vano, porque el Señor tenía todo preparado y todo fue de acuerdo a lo que Él dijo y no a lo que nosotros esperábamos que fuera. Entonces, como dice el dicho, que es como me quedé acá, no hay nada peor que hacer bien lo que no es necesario hacer. Eso sí que debe ser una cosa sumamente frustrante, porque vos te esforzaste por hacerlo bien, lindo, prolijo, todo. Imagínate, vos armaste el regalito porque te pensaste que era el cumpleaños de ella y de repente llegas, no, yo cumplo dentro de 6 meses. Ah, qué pena. Es decir, no hay nada peor que hacer bien lo que no es necesario hacer. Porque invertiste esfuerzo, invertiste tiempo, invertiste recursos, ¿sí? Pensando que la realidad era una cosa y la realidad era lo que Dios había determinado que fuera y era distinto. Y a veces nos cuesta creer que la realidad puede ser lo que Dios dijo y no lo que nuestros ojos están viendo. Pero hay que destacar una cosa acá, porque bueno, las pobres mujeres, ¿no? No hay que andar juzgándola por eso. No hay duda, yo no tengo duda de que a las mujeres les importó muy poco que su esfuerzo haya sido en vano comparado con la alegría de ver al maestro con vida, ¿no? Porque uno viene y le dice a las mujeres, todo el esfuerzo que hicieron al santo botón, el maestro iba a resucitar. Bueno, está, ¿qué importa? Dicen ellas, la alegría de verlo resucitado es mucho más grande, ¿sí? Pero nosotros que vemos este episodio a lo lejos en el tiempo, sacamos esta lección que yo les he puesto acá. Cuando nosotros no actuamos con fe, desperdiciamos recursos. Cuando no actuamos con fe, desperdiciamos recursos. Cuando no actuamos con fe, perdemos el sueño en vano, nos preocupamos en vano, nos viene estrés en vano, Nuestro cuerpo somatiza y sufre en vano. Cuando no actuamos con fe, desperdiciamos recursos. Esta es la gran enseñanza que nosotros obtenemos
acerca de lo que vivieron las mujeres durante ese día viernes en que ellas se estuvieron preparando con angustia, con tristeza, con toda seguridad, para embalsamar el cuerpo que al final no terminaron de embalsamar nunca. Pero no nos vamos a quedar solo con lo que han hecho las mujeres en ese día, porque la gente se pregunta, ¿y qué hizo Jesús durante los 3 días que estuvo en el sepulcro, ¿no? Porque él dijo, la única señal que les pienso dar, porque hay una escena donde vienen los fariseos y dicen, bueno, maestro, hacenos una señal así, como estrafalaria, una cosa wow, tipo cinematográfica, para que nosotros realmente creamos que vos sos el Mesías, porque para nosotros el Mesías va a venir tipo, no, con todo el power, pin, y vos sos medio flaquito, y hacenos una señal power ahí, potente, maestro, sale ahí yo qué sé, no sé, que aparezca un centauro, una cosa que nunca vimos, no sé, agarrar al Leviatán y sacarlo a pasear, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Se estarían pensando los fariseos, y el maestro le dice, generación adúltera, que se han alejado de Dios, que lo engañan, que no tienen fidelidad ninguna. Ustedes, señal, tu abuela les voy a dar señal. Ya, la única señal que les voy a dejar es la del profeta Jonás. Así como estuvo 3 días y 3 noches en el pez, en el vientre del gran pez, así voy a estar yo en las profundidades de la tierra. Bueno, algo hizo el maestro en esos 3 días y en esas 3 noches. Vamos a tratar de tocar un poco por arriba, a ver qué fue lo que el Señor hizo durante esos días, porque no estuvo solamente durmiendo o esperando que pasen los días nada más, ¿verdad? Y tampoco se tomó 3 días porque dijo, bueno, me tomo 3, como me puedo tomar 4, me puedo tomar 2. Algo estaba haciendo y por algo se tomó 3 días. Vamos a ir a 1 de Pedro 3, 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este versículo de Pedro, no solamente estos 2 versículos del 18 al 20, sino incluso también entrando en el capítulo 4, por lo menos hasta el versículo 6, si usted después quiere lo puede leer, son pasajes que han sido bastante difíciles de interpretar a lo largo de la historia. De hecho, hay interpretaciones hasta contradictorias de este pasaje, y nosotros no se las vamos a dar todas para no aburrirlos, vamos a dar solamente un pantallazo, pero vamos a enfocarnos en lo que es importante de este pasaje, no nos vamos a enfocar en lo polémico o en lo complicado, ¿sí? En lo primero que yo me voy a enfocar es en la palabra predicó, porque ahí yo la resalté, ustedes están viendo que está resaltada un poquito más grande que el resto. La palabra predicó en el griego, que es lo que usted está viendo allí abajo, es ekerusen, ¿sí? Ekerusen es la palabra griega que se traduce así como predicó, que significa predicar, pregonar, proclamar, publicar, heraldo, divulgar. Es decir, esta palabra es distinta a la palabra evangelion, ¿sí? La palabra eukeruso, que es la que se utiliza acá, es distinta a evangelio. Evangelio es predicar las buenas noticias. Eukeruso es ir a proclamar una victoria, ¿sí? El Señor descendió abajo y le proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, ¿sí? Él fue a proclamar la victoria de él sobre la muerte y sobre el diablo al territorio enemigo, ¿sí? A declararse, digamos, esto es algo así como cuando el rey conquistaba una ciudad y después desfilaba por ella, ¿verdad? Desfilaba junto con todo su ejército, etcétera, proclamándose que era el vencedor y el victorioso. Acá estaba el tipo entrando en la ciudad. Bueno, eso fue lo que el maestro hizo, entre otras cosas, cuando estuvo 3 días y 3 noches, como él mismo dijo, en las profundidades de la tierra. Fue y proclamó su victoria ante aquellos a los cuales él acababa de derrotar, ¿sí? Pero que es bien interesante también prestar atención a otras cosas, porque ahí dice que el Señor era vivificado en espíritu, ¿verdad? Aparte, dice, fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Eso está muy claramente expresado en el mismo momento en que el Señor muere. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? El cuerpo del Señor iba al sepulcro, pero el espíritu de él se encomendaba en las manos del Señor. Es decir, su cuerpo murió, pero su espíritu, que es la esencia de su divinidad, la esencia de su deidad, ¿sí?, siguió con vida para proclamar la victoria. Pero además, ahí dice también que algo parecido a lo que estuvimos viendo ayer a última hora, antes de irnos. Cristo padeció una vez sola por los pecados, ¿sí? La obra de Cristo fue tan perfecta que alcanzó con un solo sacrificio para siempre.
A diferencia de los sacrificios que se realizaban en el templo año tras año, que había que repetirlos porque eran sacrificios imperfectos. El sacrificio perfecto de Cristo es una obra perfecta, no necesitó repetición, se hizo una vez y salió bien, no podía salir de otra forma, tampoco. Y lo más importante que nos ofrece esta visión, este versículo que tenemos acá, es cuando dice, en el segundo renglón usted lo va a ver allí, para llevarnos a Dios. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios. Y la palabra llevarnos a Dios viene del griego prosago, que significa guiar hacia adelante, conducir cerca, citar, presentar o acercarse a llevar, presentar, traer. Todo eso significa la palabra prosago, que habla acerca de llevarnos a Dios. ¿Y qué significa llevarnos a Dios? Esta es la ilustración. En el Salón de los Reyes había un oficial que se llamaba el prosagogeus, de la palabra prosago que acabamos de ver recién. Había un oficial que se llamaba el prosagogeus. Repita conmigo, prosagogeus. No le sale, no importa. Practique. Es un trabalengua. Es como camarero, desencamarónamelo. Bueno, ahora diga prosagogeus. El prosagogius era el introductor, era el que permite el acceso, cuya función era decidir quién podía ser admitido a la presencia del rey y quién no. Ese, digamos, es el patobica que se para en la puerta del baile. Yo no sé porque nunca fui a uno, pero he visto películas. ¿Ah? Y no te deja pasar porque no compraste la entrada. Bueno, el prosagogius era un oficial del templo que permitía o no el acceso al rey. Era el que discriminaba, era el filtro, vos pasás o no pasás. Bueno, el Señor Jesucristo se convirtió en nuestro prosagogius, ¿sí? Es quien nos permite el acceso a Dios. Dice la epístola a los hebreos que nosotros ahora tenemos acceso al lugar santísimo, que podemos acercarnos a la misma presencia del Señor gracias a que tenemos un sumo sacerdote como Jesús. Jesús es, ya sabemos, el único mediador entre Dios y los hombres, es quien abrió la puerta, es quien tendió el puente, y ahora a usted le acaba de quedar una palabrita nueva, es el prosagogius, ¿sí? Así que cuando usted esté orando, te puede decir, Señor, gracias porque tú eres mi Salvador, mi Rey, mi Redentor y mi prosagogius, ¿sí? Y si otro le escucha orar así, va a quedar tipo, oh, ya está hablando en lengua, qué bárbaro. Esto es lo más importante de lo que el Señor conquistó durante todo ese periodo, desde que muere, los 3 días que están debajo de la tierra, las profundidades de la tierra, y su resurrección triunfal. Esto es, sin duda, lo más importante. Venció a la muerte y nos dio a nosotros el permiso para entrar a las habitaciones del rey, al salón del rey, a la recámara del rey, y estar junto con nuestro rey. Después, las polémicas las vamos a obviar por esta ocasión y nos vamos a concentrar en esto que dice Pedro, que el Señor nos ha llevado a Dios. Y también vamos a redondear con otro pasaje que es Efesios 4, de 7 al 10. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual se dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y acá resaltamos esto que está inclinado, esto que está resaltado de lo que usted está viendo, que es una cita del Salmo 68. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto nos da a entender, de parte de Pablo, que Jesucristo, a través de su crucifixión y su resurrección, habiendo vencido a la muerte, pudo devolverle triunfante a Dios los que estaban presos de la muerte. Todos aquellos que estaban presos por la muerte, habiendo sido vencida por el Señor, esos que estaban cautivos, esa cautividad a la que refiere esta cita, fueron tomadas por el Señor Jesús y fueron llevadas finalmente a la presencia del Señor. Todas aquellas almas que estaban cautivas por la muerte, porque el Señor Jesús ha vencido a la muerte. Amén. Este es el resumen de las cosas que han acontecido en el día viernes de la Semana Santa. Estuvo haciendo una obra tremenda mientras no se veía, mientras él estaba esos 3 días y esas 3 noches en las profundidades de la tierra, como él mismo dijo que iba a estar. Lo que ocurrió a nivel espiritual fue tremendo. Fue la consagración de esa victoria que se viene
evidenciar luego más adelante en un par de días en la resurrección misma. Pero todo el plan que Dios tenía, o por lo menos la mitad, digamos, del plan que Dios tenía, se estaba cumpliendo y se estaba cumpliendo con perfecto éxito en ese momento. ¿Por qué digo la mitad? Porque todavía falta para el plan de Dios, todavía falta la segunda venida, el reinado, etc., ¿no? Falta, pero digamos, lo más importante, lo que más anhelaba el alma del hombre, que era corregir aquel error fatal que estuvimos viendo ayer jueves, el error del pecado, el error que nos separó de Dios, fue corregido perfectamente por nuestro Señor Jesucristo en su crucifixión, en los 3 días que estuvo muerto en el cuerpo y en su resurrección, como lo vamos a ver el próximo domingo. De modo que este es el resumen de lo que nos queda para el día de hoy. En primer lugar, la lección de fe que nos deja la experiencia de los discípulos y de las discípulas. Más específicamente, aunque no les quiero espolear, pero los discípulos estaban en la misma porque cuando resucitan no le creen nada a las mujeres. Pero está, eso el domingo. Perdón, apóstol. La lección de fe de los discípulos, que nos habla a nosotros, a nuestras vidas, que nos habla de cómo pararnos frente a la realidad, de cómo pararnos frente a las circunstancias. ¿Sí? No se olviden que las circunstancias hablan fuerte, pero la voz del Espíritu Santo debería hablar más fuerte por encima de ellas hacia nosotros. La Biblia cuenta la historia del profeta Eliseo, que uno de sus siervos un día salió de la casa para afuera y vio que estaban rodeados por el ejército enemigo. Y entró despavorido: maestro, nos rodean los enemigos. Y el maestro Eliseo hace una oración y le dice al Señor: abrirle los ojos para que vea que en realidad hay otro ejército más grande que está rodeando a este ejército que nos rodea a nosotros. Pero eso no lo podía ver cualquiera. Tenía que tener ojos espirituales abiertos para poder ver lo que es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, que son muchos más los que están rodeando a las circunstancias que te están rodeando a vos en este momento. Son muchos más los del ejército que el Señor ha puesto a tu servicio que las circunstancias o las dificultades que te están rodeando en este momento. Siempre hay alguien más fuerte que está peleando a tu favor. De la misma manera que le pasó a Daniel cuando la respuesta no venía porque ciertas potestades del enemigo se habían interpuesto, hasta que apareció un ángel que era más fuerte, entonces, y los pateó a todos y el mensaje llegó. Siempre de parte del Señor hay un poder superior de todo lo que nos está rodeando. Tenemos que aprender a descansar en lo que la palabra del Señor dice para poder estar en paz en el medio de las circunstancias. Acuérdense siempre que la mayor fortaleza de cada uno de ustedes no va a ser ni la cuenta bancaria, ni el título universitario, ni nada por el estilo. La mayor fortaleza de todos ustedes es tener paz en medio de la tormenta. Esa va a ser siempre tu fuerza más grande. Poder mantener la calma y poder estar en paz en medio de la tormenta. Poder pegarte una buena siesta en el barco, como hizo el Señor Jesús cuando la tormenta los estaba atormentando, valga la redundancia. Amén. Y recordemos que si el Señor hizo, como ya les conté, si el Señor hizo el milagro tan grande, ¿sí?, de poder salvar nuestras almas, de llevarnos ante Dios, como dice Pedro, no hay nada que Él no pueda hacer por nosotros. Él tiene todo ese poder. Así que les voy a invitar a que estemos orando para cerrar el mensaje del día de hoy. Ya vieron que lo bueno, si es corto, doblemente bueno, ¿verdad? Vamos a terminar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te exaltamos en esta hora, Señor amado. En el lugar en el que estamos, Señor, cada uno de mis hermanos, te exaltamos en este momento. Te exaltamos como Rey y Señor de nuestras vidas. Padre, proclamamos tu nombre, Señor amado, en el lugar en el que estamos, proclamamos tu presencia, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Tú eres el Rey, santificamos tu nombre, te bendecimos, Padre Celestial. Gracias porque tú tienes nuestras vidas en tus manos y tu voluntad es la que se cumple en nuestras vidas siempre. Padre, no hay nada que no ocurra en nuestras vidas que no esté controlado por ti, permitido por ti, que forme parte de tu voluntad. Señor, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que hemos recibido en esta noche. Gracias, Padre Celestial, por el mensaje que tu palabra nos ha dejado. Señor, acontecimientos que ocurrieron hace tanto y que han quedado registrados para nuestra bendición. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos que tú nos estés ayudando, Señor amado, para que nosotros podamos siempre caminar guiados por la fe. Señor, las mujeres, tus discípulas, Señor, atormentadas, entristecidas por lo que acababan de ser testigos, por haberte perdido, Señor, en un momento de desesperanza,
no fueron capaces, ninguno de ellos, de recordar, creer firmemente lo que tú habías prometido. Las circunstancias nos pasaron por encima. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Si les pasó a ellos que vivieron al lado tuyo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros en este tiempo también? También nos puede pasar que a veces las circunstancias nos arrollan, Señor, nos sorprenden, nos rodean. Pero tu palabra nos fortalece, porque tu palabra es el alimento de nuestras almas. Y tu palabra nos dice que tú eres fiel y que tú siempre cumples tus promesas. Por eso, Señor amado, te doy gracias, Señor, y ayúdanos a vivir por fe y no por vista. Ayúdanos a que en cada circunstancia que tenemos en la vida, cuando nuestros ojos nos muestran que las cosas están mal, puedan venir los ojos de la fe y pararse encima de eso y mostrarnos que las cosas van a estar bien. Porque tus planes siempre son planes de bien para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, no hay nada peor que hacer bien hecho lo que no era necesario hacer. Por eso, Señor, ayúdanos también, para que en nuestro caminar no vayamos a desperdiciar tiempo, recursos que tú nos has dado en cosas que no hacía falta hacer, porque las hicimos porque no estábamos plenamente confiando en ti, sino que estábamos solamente siendo guiados por lo que nos mostraban nuestros ojos, Señor amado. Trae paz hacia la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, tenemos distintas circunstancias en la congregación, distintos hermanos que están atravesando dificultades. En esta hora yo te pido que tu paz esté en cada uno de ellos para poder sobrellevar estos momentos. Señor, que el hermano que está necesitando sanidad, tu mano se extienda en esta hora en el nombre de Jesús, sobre cada uno de ellos. Que el hermano que está necesitando provisión te conozca como su proveedor. Que la familia que está necesitando restauración te conozca como el restaurador, como el príncipe de paz, como el que llena de armonía los hogares. Gracias, Padre, porque si podemos hacer esto en esta noche, de hablarte, de acercarnos a ti, de entrar en tu presencia, es porque tú nos has llevado al Rey. Es porque tú has abierto la puerta, tenías el acceso, la llave, abriste y nos permitiste llegar hasta el Rey. Por eso te exaltamos y te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor amado, por tu presencia. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.